heridas. Dios me les bendiga a todos ustedes en esta preciosa mañana en la cual iniciamos este programa Palabra de Vida, sembrando la buena semilla. Le doy la bienvenida a todos ustedes en los diferentes lugares, en el Zulia, San Cayetano, en el corregimiento de Cornejo y aquí en la parte metropolitana de la ciudad de Cúcuta, en el área de Atalaya que conforma la zona 70 del Movimiento Misionero Mundial. Saludamos a toda la juventud en el día de hoy, que realizamos este viernes programa de la juventud. Saludamos a nuestro hermano Marvin Ortiz, que es el líder de la zona 70 de la juventud, a nuestra hermana Luz Elena Durán, que es la líder del barrio Chapinero, nuestra hermana Diana Rangel, líder en Camilo Daza, nuestra hermana Gladys Hurtado, líder allí en Antonia Santos, y a todos los líderes que están con nosotros en esta mañana, en este programa de la juventud, que nos acompaña nuestro hermano Donaldo, de allí, líder de allí el barrio Los Almendros, con el cual estaremos llevando el mensaje de la palabra de Dios hasta cada uno de sus hogares, en el cual usted nos permite llegar por medio de esa pantalla y por medio de este canal Cúcuta TV, la televisión que quieres ver. Saluda a nuestro hermano Donaldo en esta mañana. Dios me le bendiga, hermano. Amén, muchas gracias, hermano Ángelo. Igualmente a usted, un saludo muy especial para todos los televidentes en esta mañana, a la iglesia de Los Almendros. Nuestros pastores sabemos que en el día de hoy están pero en el día de hoy nos ha correspondido realizar este programa. En este día quiero saludar de una manera especial a la juventud de Los Almendros, al núcleo de allí que corresponde al 3, a nuestro hermano Eider Manzano, quien es nuestro líder, a los líderes como es de la iglesia de Cerro La Cruz, de Doña Nidia, 7 de agosto, 28 de febrero, también allí a Los Almendros y otros lugares más en los cuales ellos están observando este programa. El propósito de este día es compartir con ustedes un tema, pero queremos iniciar en esta mañana pidiendo al Señor su dirección, su presencia, pues la Biblia dice en Santiago que si a alguno le falta sabiduría, la pida a Dios y Dios la dará en abundancia. El propósito es que Dios nos dé sabiduría para ministrar su palabra en este día y que sea de edificación para todos los oyentes. Por eso vamos a orar de una manera muy breve. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias, eterno Dios, por esta bendición, por este privilegio que nos brindas de estar en este lugar. Rogamos que tu presencia sea obrando en los corazones y en las vidas. Bendice a los amigos de una manera especial y que tu palabra haga el efecto que ella tiene que hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, en esta mañana quiero invitarles a todos los que nos ven a través de este programa a tomar las Sagradas Escrituras, su Biblia, en el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 13. Quiero leer unos versos, tal vez muy conocidos por muchos, y dicen de la siguiente manera, capítulo 16, versículo 13 al 16, y dice de la siguiente manera. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. En esta mañana quiero con ustedes tocar el tema, le hemos puesto bajo tema Jesucristo, ¿qué hizo, qué hace y qué hará? Jesucristo, ¿qué hizo, qué hace y qué hará? Al hablar de nuestro Señor Jesucristo o Jesús, podemos preguntar, ¿quién es Jesús para ti? Si hiciéramos en este momento una encuesta o fuéramos casa a casa haciendo esta pregunta tan sencilla, tendríamos muchas respuestas. Por ejemplo, una de las más comunes, algunas personas cuando se les pregunta quién es Jesús para ti, hemos encontrado que dicen es un profeta. Y tienen razón, porque la Biblia afirma que Moisés dijo en el Antiguo Testamento que Dios levantaría un profeta mayor que él. Pero algunos dicen era un hombre, y tienen razón, porque nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre. Fue un hombre, 100% hombre. Otras personas dicen era un enviado por Dios. Tienen razón. Jesucristo dijo que Él era enviado por el Padre. Y hay más de 300 versículos que hablan de ello. Otras personas dicen, Él es Dios. Y tienen razón. La Biblia afirma en 5 o 6 versículos que Jesucristo es Dios. Pero otras personas también dicen, Él es Cristo, el Hijo de Dios. Y tienen razón.
porque la Biblia también enseña que Él es Cristo, el Hijo de Dios. En conclusión, tomando todos los textos, si usted estudia la Escritura le va a enseñar muchas cosas acerca de Jesús. Pero el Jesús que nosotros predicamos no es cualquier Jesús. Usted no se puede conformar, estimado amigo, con decir yo creo en Jesús. ¿Cuál Jesús cree usted? La Biblia enseña que en los tiempos de antes había muchos que se llamaban Jesús. Hasta Barrabás en el griego significa Jesús. Por eso es que cuando Pilato tiene a Barrabás y tiene a Cristo, él dice, ¿a quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás, o sea, a Jesús, o a Jesús llamado el Cristo? El Jesús de la Biblia no solamente se llama Jesús, Él tiene un nombre que lo hace divino y se llama Jesucristo. Cuando alguien me dice yo creo en Jesús, yo le digo, ¿pero cuál Jesús? Porque si usted me nombra completo, puede ser Jesús el de la tienda, puede ser Jesús el de la esquina. Hay muchos aquí en la tierra que se llaman Jesús, pero el verdadero Jesús se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. San Pedro, Jesús había oído comentarios de él, había oído que hablaban de él. Él quería saber qué concepto tenían los apóstoles. Y él les pregunta, bueno, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuénteme, coménteme, ¿qué han oído ustedes? Y ellos le informan. Pues unos dicen que es Juan el Bautista que resucitó, otros que es Elías también, otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Al Señor le interesaba saber qué opinaban ellos. Y Él les dice, ¿y vosotros, o sea, ustedes, quién dicen que soy yo? Y es cuando Pedro responde por una revelación de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús lo elogia y le dice, bienaventurado eres, Simón Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Escuche, estimado amigo, la base de esto es que la palabra Cristo en la Biblia no aparece por aparecer. La expresión Hijo de Dios no aparece por estar ahí solamente, eso tiene un gran significado. Aquí nos enseña algo realmente, que Dios, hasta el momento, si usted lee del capítulo 16 hasta atrás, solo en el capítulo 1 de Mateo nombra a Jesús Cristo. De resto solamente usted encuentra y Jesús salió, y Jesús sanó, y Jesús hizo esto, pero los discípulos no lo conocían como el Cristo. En ese momento, ¿por qué Jesús le dice a Pedro que recibió una revelación? Porque ellos lo conocían como Jesús solamente, como Jesús, el hijo de María, el hijo de José, solamente como ese Jesús. Pero aquí es cuando Pedro recibe una revelación directa y dice, no, usted aparte de ser Jesús, usted es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es cuando Jesús lo elogia y le dice, bienaventurado eres. Estimado amigo y hermano, las Escrituras, cuando Pedro menciona esto, nos lleva a la palabra Cristo. ¿Qué significa la palabra Cristo? La palabra Cristo en el griego significa ungido, en el hebreo significa Mesías y ungido. ¿Y qué es un ungido? En el Antiguo Testamento era cuando ungían a un rey, echaban aceite en la cabeza para proclamarlo. En el Nuevo Testamento ungido es recibir el Espíritu de Dios. Las Escrituras enseñan, como Pedro dijo por revelación, ya en el Antiguo Testamento enseñaban que Jesús era el ungido de Jehová. En el Salmo capítulo 2, verso 1, si usted puede leer en su casa, dice, ¿por qué se amotinan los pueblos y la gente piensa en cosas vanas? Porque se unirán contra Jehová y contra su ungido. O sea, estaba hablando ya de Jesús. En el verso 12 luego dice, honra al Hijo para que no se enoje. Ya el Antiguo Testamento en el libro de los Salmos hablaba de un ungido, que era un Cristo, y de un Hijo, que era Jesús. O sea, en Él se reúnen las dos cosas. Él es ungido, pero ¿ungido por quién? Miremos Hechos 10:38, quiero leer este versículo para ya pasar a otro tema. En Hechos 10:38, San Pedro le declara a Cornelio cuando le está predicando en su casa, le dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Como Dios lo ungió, por eso Jesús es Cristo, el ungido de Dios. Como Dios ungió con poder y con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba en él y estaba con él. Es decir, él fue ungido por Dios. Recibió el Espíritu Santo en el bautismo. Por eso el Espíritu Santo vino en forma de paloma, se paró sobre él y ahí fue cuando fue ungido por Dios y empezó a hacer los milagros. Entonces, uniendo todos estos textos encontramos que Jesús, podemos decir como Pedro, es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero también los demonios reconocieron que Él era el Hijo de Dios. Ellos fueron ángeles, estuvieron allá y lo vieron. A mí me llama la atención Lucas capítulo 8, verso 28. ¿Cómo los mismos demonios reconocen que Jesucristo es el Hijo de Dios? En San Lucas 8, 28 dice, hablando del endemoniado gadareno,
dice, el endemoniado, al ver a Jesús, lanzó un grito, pero ya no fue el endemoniado, fue el demonio que había dentro de él. Y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es decir, los demonios reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. Si usted mira San Mateo capítulo 4, cuando el tentador vino a Jesús, le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, Satanás sabía que él era el Hijo de Dios, que él venía de Dios, que él no era cualquier hombre, y por eso lo tienta y le siembra una duda. Si tú eres el Hijo de Dios, él sabía que era el Hijo de Dios, pero quiso poner en duda al Señor Jesucristo, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios, es el Cristo. Si alguien dice, yo creo en Jesucristo, está diciendo esto, yo creo en Jesús, que es el enviado de Dios. Alguien me decía en una ocasión, yéndose a los extremos, yo no creo que Jesús es enviado. Le decía, entonces usted en el Jesús que cree no es el Cristo, porque Cristo significa enviado. Entonces era como contradecirse uno, porque si yo creo en Jesucristo, estoy diciendo que creo que Jesús es enviado por Dios. Pero el tema es, ¿qué hace actualmente nuestro Señor? ¿Qué hizo? ¿Qué hace y qué hará? Nuestro hermano Ángelo continúa, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Vamos a estudiar de San Juan capítulo 1, a extraer 4 punticos de lo que el Señor, nuestro Señor Jesucristo hizo. Nuestro hermano con nosotros. Amén. Entonces invito a todos los amigos que están en esta mañana conectados al libro o al Evangelio de San Juan capítulo 1, para que toquemos unos versículos allí sobre qué hizo el Señor. Partimos del tema qué hizo, qué hace y qué hará. Vamos a iniciar con la primera parte, qué fue lo que hizo el Señor. Y encontramos en el versículo 3 que dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Allí vemos que nos muestra la Biblia, aquí en el libro de San Juan, que Jesús estuvo haciendo parte en la creación del mundo. Sabemos que el versículo 1 de Génesis nos dice, y creó Dios los cielos y la tierra. En ese momento Jesús estaba haciendo parte de la Trinidad de Dios, con el Espíritu Santo, con el Padre, y Él creando al mundo. Y en el capítulo 1 de Génesis usted puede notar todo sobre la creación que Dios realizó, pero en el versículo 26 vamos a encontrar que el Padre no estaba solo en ese momento. Dice el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Allí hay una palabra clave, hay una palabra que es plural, que nos dice hagamos al hombre. Ese hagamos, como todos sabemos, esa S nos da a entender que hay varias personas que van a hacer algo. Jesús, a partir de ese momento, hacía parte Jesús siempre ha hecho parte de la Trinidad de Dios. Y como el texto 3 nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Él estuvo desde la creación del mundo, sino que aquí venía ya convertido en carne. Y nos dice el versículo 10, confirmándonos, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. La Biblia nos confirma constantemente que Jesús ha estado desde siempre, sino que pues vino para tomar el control, para poder salvarnos, para poder redimirnos y poder darnos esa oportunidad de volver al Padre. Y nos dice que Él ha sido el Creador junto con el Padre, con el Espíritu Santo, donde nos dice todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que se hizo ha sido hecho sin Él, y todo lo que Él ha hecho ha sido hecho juntamente pues con el Padre, como ya nuestro hermano también nos mencionaba. Jesús hace parte de esa preciosa Trinidad de Dios, la cual inició la creación del mundo y de nosotros como humanidad. Muy bien, estimado hermano y amigo. Nosotros sabemos de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que niegan que Él es creador. Jesucristo creó todas las cosas. En otras, aparte de otros versículos, dice Pablo que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Es decir, por eso Jesús en otra parte de la Escritura dice, Padre, todas las cosas tuyas son mías. Él en San Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. O sea, comparten su gloria, comparten todo. Por eso en San Juan 17:5 dice
Cuando él está haciendo la oración intercesora, dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes de hacer el mundo, el verbo estaba con Dios. Por eso San Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo. ¿Cuál principio? Antes de hacer la creación. Y el verbo era con Dios. ¿Qué significa era con Dios? En otras versiones de la Biblia dice, estaba con Dios. Por eso Jesucristo en Proverbios capítulo 8, la sabiduría, se presenta como tipificando la sabiduría y dice, cuando Jehová fundaba la tierra, allí estaba yo con él, ordenándolo todo. Ahí es donde concuerda que el verbo estaba con Dios y a su vez el verbo era Dios, porque para ser creador él debe ser Dios, no podría ser un ángel. Por eso Dios nunca habló con los ángeles, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Por qué? Porque Dios no necesita ayuda de los ángeles, sería pedirle ayuda a alguien inferior a él. Dios tenía que hablar con algo de su propia esencia. Y él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, no somos hechos a la imagen de los ángeles. Entonces, en el verso 3 que el hermano dice que todas las cosas por él fueron hechas. Eso lo hizo el Señor Jesucristo. Él es creador del mundo. Pero en el verso 14 también miramos que este verbo, dice el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Antes no se llamaba Jesús, no se llamaba Jesucristo en el cielo, era el verbo, era la palabra, era el logos, dice en el griego. Entonces, esta palabra, este verbo, esta voz de Dios, salió de Dios y se hizo carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, testifica San Juan. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, Jesucristo se hizo carne, se hizo 100% humano. Hay personas que dicen que no, que su cuerpo era ficticio, que su cuerpo no era real. Es una gran mentira. Él tuvo un cuerpo, él sintió hambre, él sintió sed, él se cansó, él sintió dolor. Él cuando estaba en la angustia de la muerte dijo, Padre, si es posible pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Tuvo temor como humano que era, experimentó todo lo que usted y yo experimentamos, pero eso fue una bendición y la única manera para que fuéramos redimidos del pecado. Por eso en Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque él se hizo humano. Y él conoce los humanos, sabe qué siente el humano, pero la gran diferencia es que él fue sin pecado. Esa es una de las grandes cosas que hizo nuestro Señor al venir a la tierra, se hizo carne. Pero también nos dio potestad de ser hijo de Dios. Nuestro hermano Ángelo, San Juan 1.12, también nos habla de que él nos dio potestad de ser hijo de Dios. Amén. Nos dice en San Juan 1.12, nos dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sabemos que todos somos creación de Dios. Hemos sido creados por Él, pero el hecho de que todos seamos creación de Dios no quiere decir que todos seamos hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que hacen la voluntad del Padre, lo decía Jesús en uno de los evangelios, cuando hablaba con los fariseos, saduceos y todos aquellos que decían ser hijos de Dios o ser hijos de Abraham en ese momento. Jesús les decía, es que los hijos de Dios no son los que vienen del linaje de Abraham, les decía a ellos porque ellos se jactaban de eso. Y les dice, los hijos de Dios son los que hacen la voluntad del Padre, son los que viven según su palabra. Por eso, cuando se acepta a Jesús, que es el verbo, la palabra, el logos, Él nos da esa posibilidad y esa potestad ahora sí de ser hechos hijos de Dios, pues a partir del sacrificio que Él hizo, a partir de esa muerte allí en la cruz por los pecados del mundo y resucitar al tercer día, nos da a nosotros ahora a los que le aceptamos, a los que le recibimos, a los que creemos que es el Hijo de Dios, a los que hemos aceptado que es Jesucristo, el enviado de Dios, nos da esa bendición y esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es una de las maravillas que el Señor nos da a través de su Hijo Jesucristo, el enviado de Él. Están pues en la posibilidad, al alcance de usted, querido amigo, poder también recibir esa potestad de ser hecho hijo de Dios y de ese maravilloso, por medio de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Amén, así es. En esta mañana, ya que el tiempo va avanzando, he recibido un mensaje, quiero saludar al hermano Schneider, quien es confirmado que nos está viendo en esta mañana, uno de los jóvenes que están dando los primeros pasos cristianos en la iglesia, fue al campamento, se gozó. Le saludo de una manera especial al hermano Schneider, a su familia,
También algunas amigas que me han comentado que van a ver el programa. Dios les bendiga de una manera especial. Y abundando y corroborando lo que el hermano decía, hay una pregunta que puede surgir para pasar al siguiente punto. En el verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La pregunta es, ¿cómo hago yo para ser un hijo de Dios? ¿Qué debo hacer para ser hijo de Dios? Hace días a veces hay una confusión doctrinal. Yo hablaba con un amigo y algunos tienen el concepto que para ser hijo de Dios hay que bautizarse. Y él hablaba de la Biblia y yo le preguntaba, ¿usted ya se bautizó? Me dijo, no he sido bautizado, no he sido perdonado. Le dije, entonces, ¿usted es hijo de Dios o no es hijo de Dios? Usted está yendo a la iglesia hace 8 meses. Digo, pues no sé, yo creo que no soy hijo de Dios. Y entonces, si no es hijo de Dios, le mostré un texto donde dice que somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. El hombre no hallaba qué decir, le dije, mire lo que a usted le están enseñando. A usted le han enseñado que para ser hijo de Dios tiene que bautizarse. Y eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña en el verso 12, más a todos los que le recibieron. Es recibirlo en el corazón, amigo, no es hacer un rito. Cualquiera, en la Biblia encontramos en Hechos que un hombre llamado Simón, que era mago, dice que se bautizó. Y luego de ser bautizado, él vio que Pedro y Juan imponían las manos y la gente recibía el Espíritu Santo y él les ofreció dinero para comprar el don del Espíritu Santo. Y San Pedro le dice con San Juan, arrepiéntete, porque en hiel de amargura veo que estás. Imagínese, era un bautizado y no se había arrepentido, porque es que uno tiene que arrepentirse y convertirse para ser hijo de Dios. Aquí está la respuesta. ¿Qué hago para ser hijo de Dios? A los que creen en su nombre, a los que le reciben en el corazón, les dio potestad de ser hijos de Dios. Por eso es que el Señor a algunas mujeres cuando les sanó inmediatamente le decía, hija, tu fe te ha salvado. O sea, no tuvo que hacer más nada, es por fe, estimado amigo. Usted puede ser un hijo de Dios si usted lo acepta, lo reconoce. Es como cuando alguien le va a decir, te voy a dar mi apellido. No, yo no quiero que me dé el apellido. Ah, bueno, yo se lo iba a dar. Jesucristo ofrece la oportunidad de que nos convirtamos hijos de Dios. Y fíjese que esta persona que va a la iglesia 8 meses, pero por el hecho de no ser bautizada, por el hecho de no haber dado unos pasos, no se siente hija de Dios. Entonces está perdiendo el tiempo en la iglesia. Entonces lo que me hace a mí hijo de Dios es saber que he recibido a Jesucristo en mi corazón como mi Salvador. Pero el cuarto punto, para ya ir culminando esta primera hora, dice, nos dio a conocer al Padre. En el verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La gran pregunta, estimado amigo, es, la Biblia dice, a Dios nadie lo vio jamás. Entonces, ¿a quién vio Moisés? ¿A quién vio Isaías? ¿A quiénes vieron los profetas del Antiguo Testamento si San Juan dice, a Dios nadie lo ha visto jamás? Jesucristo dice en San Juan 5:37, nadie ha visto al Padre. Jesucristo dice en San Mateo 11:28, nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Hay gente que dice conocer al Padre, Jesucristo dice, nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Es decir, al Dios que dice la Biblia que nadie lo había visto en el Antiguo Testamento es al Padre. Siempre Jesucristo se manifestó en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová en otras experiencias, pero con Dios el Padre no habían tenido contacto. Y por eso Juan dice, a Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Por qué Él lo ha dado a conocer? Porque Él dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Él es el que lo conoce y por eso Él es el que lo puede dar a conocer. Por eso es que Él le dice a Felipe, hay uno de ellos que le pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? En San Juan 14:6. Él le dijo a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Luego Felipe le hace una pregunta un poco atrevida, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, Felipe era un incrédulo, hacerle esa pregunta es ser un incrédulo. Había visto a Jesús, había visto el milagro y se le atreve a preguntarle que le muestre al Padre. Algo imposible, porque el Padre nadie lo ha visto jamás. Jesús le dice, hace tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Sencillo, Jesús es el retrato del Padre. En Efesios 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible. Aquí, precisamente en la zona 70, ha pasado un caso, y quiero colocar un ejemplo. Nuestro hermano Carlos Zapata, creo que es pastor en Camilo Daza. Él tiene un hermano gemelo que se llama Joaquín Zapata y vive en el Mestizo, más allá del Zulia. Nuestro hermano Joaquín se congrega en la iglesia de Gualazal del Movimiento. Cuando yo conocí al hermano Joaquín, yo no distinguía al hermano Carlos Zapata. Ellos son gemelos, son idénticos. ¿Qué sucede? En una ocasión en Sabana Patios, salimos de una confraternidad con el hermano Joaquín, nos montamos a una buseta y el bucetero le dice a él, hola Carlitos, ¿cómo está Carlitos? ¿Qué más? No me pague el pasaje, Carlitos. Y yo me quedé mirando al hermano Joaquín porque él no se llama Carlitos, se llama Joaquín. Pues era el gemelo. El hermano Joaquín disfrutaba que no le cobraban los pasajes porque Carlos tenía conexión con los buceteros.
Para completar, otro hermano se confundió, vio al hermano Carlos que iba con la esposa y estaba como un poco admirado que el hermano Joaquín no lo saludaba. Me tocó aclararle que él tenía un hermano gemelo. Si usted en este momento me dice, no conozco a Carlos, pero está Joaquín, Joaquín le dice, míreme a mí. El que me mira a mí, ve a mi hermano. Y Joaquín no está diciendo que él es el hermano, pero es idéntico. Jesús es la imagen del Padre, por eso es que Él lo vino a dar a conocer. Ver a Jesús, estimado amigo, ver su amor, ver su maravilla, es ver al mismo Padre. Entonces, eso fue una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo. Amén. Entonces, ya hemos tocado qué hizo el Señor. El Señor hizo al mundo, nos dio potestad de ser hechos de hijos de Dios, nos da a conocer al Padre. Y ahora vamos en estos minutos que nos quedan, poquitos ya. Ahora, ¿qué hace el Señor en este momento? ¿Qué está haciendo por nosotros? ¿O qué es lo que Él hace? ¿Qué función tiene el Señor? Dice la palabra en Romanos 8:34, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nos muestra aquí la palabra a Jesucristo en una función de intercesor. Él está ahí para que interceda por nosotros hacia el Padre en lo que está relacionado con nuestra vida espiritual. Si nosotros fallamos ante Dios, Jesucristo, por medio del sacrificio ya realizado, Él intercede por nosotros para que el Padre pueda cumplir, o para que el Padre cumpla aquella palabra donde dice que los pecados de nosotros han sido tomados y lanzados al mar y nunca más se acordará de ellos. Para que Dios pueda perdonar nuestros pecados, era necesario el intercesor que es Jesucristo. Ahora, si nosotros buscamos otra intercesión a Dios diferente a Jesucristo, estaríamos perdiendo el tiempo, porque la Biblia nos enseña a Jesucristo como el único intercesor, a Jesucristo como el único camino al Padre, a Jesucristo como la única manera de que nosotros podamos tener acceso a Él. Y si usted, querido amigo, no está llegando o no está buscando a Dios a través de Jesucristo, pues no está haciéndolo de la manera correcta. Jesucristo es el encargado, Jesucristo es el ungido de Dios, Él ha sido el enviado, el que hizo el sacrificio, el que murió por usted y por mí, y el único que tuvo la potestad, la capacidad por ser justo y limpio de morir por nosotros, cubrir los pecados que nosotros vivimos y poder perdonarnos Dios a través de esa intercesión que Jesucristo está haciendo constantemente. Y si usted necesita la ayuda de Dios, lo que tiene que hacer es acudir a Jesucristo y Él intercederá como función que Él tiene para con nosotros en la actualidad. Continuamos con nuestro hermano Donaldo en este precioso tema de qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. El tiempo, me informan por aquí que ha avanzado bastante rápido, 11:30. Vamos a ir a unos mensajes de interés entonces, y en la segunda parte estaremos tocando y finalizando esta parte de lo que hace actualmente nuestro Señor Jesucristo. Antes de salir, los invito a comprar en el depósito de materiales Kennedy, ubicado en la Manzana F6, lote 22, aquí en Atalaya, primera etapa, a tan solo 3 cuadras de la Redoma de los Vientos. Allí va a encontrar todo lo que usted necesite para la remodelación de su hogar, de su casa, de su negocio. Allí va a encontrar cabillas, cemento, va a encontrar tubería estructural, tubería redonda, todo lo que usted necesite en la ferretería y la construcción. Depósito de materiales Kennedy. Teléfono 578-7133. Nuestra hermana Nora estará atendiéndole en aquel lugar y encontrará todo lo que usted necesita. Vamos a unos mensajes de interés, ya regresamos aquí en Cúcuta TV, la televisión que quieres ver. Esa alegría, tú sanaste
Señor les bendiga, hermanos. Reciban un saludo muy cariñoso de parte de mi esposo, el reverendo Gustavo Martínez, de toda la obra de Dios en el mundo. Quiero a través de este medio hacerle la invitación a cada oyente, a cada hija de Dios, a cada hijo de Dios, a cada amigo y amiga que está viendo este programa para que siga escuchando este mensaje glorioso, este programa maravilloso de palabras de vida. Solamente Dios tiene palabras de vida eterna. Y si usted le abre el corazón a Dios y a esta palabra, usted va a recibir vida y vida en abundancia. Anime a otros a escuchar este programa, el cual se está transmitiendo todos los días, de lunes a viernes, por Cúcuta TV. Deseamos que usted atienda la palabra de Dios, que usted abra su corazón a ella, porque aquel que lo hace nunca recibirá pérdida, será bendecido. Y la puerta que usted puede abrir para esa bendición es abrirle su corazón a la palabra de Dios. Sigan orando por los jóvenes, los instrumentos de Dios que están trabajando en este programa, porque necesitamos jóvenes, vidas que se pongan en las manos de Dios para la expansión del Evangelio. Les amo y pedimos siempre sus oraciones por nosotros. Palabra de vida. Dios les bendiga, que Dios está con ustedes. Esta es Cúcuta TV. Me salvaste, me diste vida. Mi tristeza en tu alegría. Tú sanaste todas mis heridas. Es una bendición que usted nos dé la oportunidad de llegar hasta su hogar, hasta su familia y llevar este mensaje de salvación y estas buenas nuevas de salvación que es el Evangelio que trajo nuestro Señor Jesucristo para que pudiéramos disfrutar de las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Les invito a buscarnos en Facebook como Palabra de Vida, Sembrando la Buena Semilla. Allí puede usted contactarse con nosotros, ver las diferentes fotos y diferentes cosas que hemos estado realizando. También por la página o el canal de YouTube como Palabra de Vida Zona 70. Allí va a ver los diferentes videos que se han estado subiendo de este precioso programa. No están todos, pero ahí hay algunos con los cuales se puede compartir y puede también disfrutar usted de esta preciosa bendición. Nos puede escribir también al WhatsApp 312-509-6191. Si usted tiene alguna petición, puede enviárnosla por ese medio y al finalizar este programa estaremos orando por las peticiones para que Dios haga algo y pueda obrar en la situación en la cual usted esté pasando en este momento. Les repito, WhatsApp 312-509-6191. Continuamos con este precioso tema de qué hace, qué hará y qué ha hecho el Señor. Vamos en esta parte de qué hace actualmente nuestro Señor Jesucristo y continúo con nuestro hermano Donaldo en esta preciosa mañana. Muy bien, como dice nuestro hermano, el tema es ¿qué hace el Señor Jesucristo actualmente, estimado hermano, amigo que nos oye, nos ve en este programa? La Biblia enseña que Él también es mediador. En 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La gente, si se le pregunta cuántos dioses hay, cuántos dioses cree, todos dicen uno, todos reconocen que hay un Dios, pero no todos reconocen que hay un mediador. Y la Biblia dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Si usted busca un sinónimo de la palabra mediador, busca qué es un mediador, es alguien que está en medio de dos personas. Entonces aquí Pablo lo aclara y dice, ¿es mediador entre quién? Entre Dios y los hombres. Porque el hombre no se puede acercar a Dios por causa de su pecado. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el mediador. Un ejemplo, si el hermano Ángelo tiene un problema conmigo y en este momento no nos hablamos, estamos enemistados, tiene que venir alguien. Y esa persona, como un abogado Anderson, viene Anderson y él dice, Ángelo habla con Anderson
Le dice, ayúdeme ahí con Donaldo, es que yo la embarré. Entonces yo estoy enojado y digo, yo no quiero saber nada de Ángelo. Pero Anderson, como es tan allegado a mí, y Anderson es un mediador, dice, pero mire, considere. Eso es lo que hace Jesucristo, dice la Biblia, que Él es mediador entre Dios y los hombres. Y Él se presenta como ello, con mucho respeto, pero usted saque sus conclusiones. ¿Cuántos mediadores tiene usted en el reino de los cielos? ¿Cuántos intercesores estamos viendo con nombre propio? ¿Quién es el intercesor y quién es el mediador? Eso ya sería otro caso aparte, pero en mi caso yo fui catequista. Yo iba a ser sacerdote. Empecé a estudiar la Biblia católica y empecé a darme cuenta de muchas cosas. Cuando comparto con algunos contemporáneos, ellos entienden mis razones y les hablo por la Escritura. Pero empecé a entender que a mí me enseñaban oraciones donde había que pedirle a muchas personas que obviamente son santos, pero cuando encontré en la Biblia que solo hay un intercesor y que solo hay un mediador. No dice en ninguna parte que hay que pedirle a otros para que intercedan por nosotros. Y dejé de decirle ya a los santos, ruega por nosotros, sino ya sé que el que puede rogar por mí y mediar por mí se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. También Él es abogado. Primera de Juan 2:1, nuestro hermano Ángelo. Vamos con estas palabras, también nos habla de que Él es abogado. También en este momento, aparte de ser intercesor, de ser mediador, es el abogado para nosotros, dice Primera de Juan, capítulo 2, para que usted, querido amigo, aproveche y nos acompañe allí. Versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí nos está mostrando a Jesús ya no como mediador, sino como abogado, porque sabemos que por medio de la palabra nuestro Señor nos muestra que el pecado genera una barrera entre el hombre y Dios, porque Dios aborrece el pecado. Dios a través de la Biblia nos ha mostrado constantemente que Él aborrece el pecado, pero nos dice Jesucristo o el Espíritu Santo, que es el que inspiraba, nos habla a través de, aquí en Primera de Juan, dice, estas cosas os escribo. Primero, que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos. Hay alguien que está ahí para estar en contacto con Dios y nosotros, que es Jesucristo, para colocarnos a nosotros y darnos la oportunidad de que esa barrera que el pecado que hay en la vida del hombre y que impide que el hombre se acerque a Dios, se pueda romper, para que esa barrera pueda salir de ese medio, de esa parte intermedia, y pueda el hombre tener acceso a Dios, pueda ser perdonado, y a través de Jesús como abogado, sabemos que el abogado es aquel que estudia el caso, que mira qué pasó, qué sucedió, cómo se dieron las cosas, y luego ante el juez y muestra pruebas, muestra todo lo que él pueda investigar sobre la persona, y así pueda darse un juicio. Jesús está abogando por nosotros porque sabemos que hay un juicio que va a venir sobre la humanidad. Todos tendrán que dar cuentas por lo bueno, por lo malo que esté sucediendo, pero que hagamos hecho, y la Biblia dice que Jesús es el abogado, el cual va a estar ahí para abogar por nosotros y así poder ayudarnos a nosotros y poder romper con esa barrera que no deja al hombre que se acerque a Dios. Entonces Jesús es nuestro abogado, eso es lo que hace el Señor, intercede, es mediador, es nuestro abogado. Y continúa aquí con nuestro hermano Donaldo. ¿Qué más hace nuestro Señor Jesús en estos momentos para con nosotros? Bien, nuestro Señor Jesucristo, entonces hemos visto, estimado hermano y amigo, que Él hizo muchas cosas hermosas, hace actualmente, es mediador, es intercesor y es abogado. ¿Pero qué hará? Vamos a ver rápidamente, nuestro hermano Ángelo que colabora, San Juan 14:3, nuestro Señor Jesucristo volverá. Eso lo hemos dicho vez tras vez, más de un programa, se ha predicado, se ha enseñado, pero San Juan 14:3 también. Ahora es, ¿qué hará en el futuro? Ese futuro puede ser dentro de una hora. San Juan 14:3 dice que Él volverá. Amén. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 3. Dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez
y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ya hemos visto, como dijo nuestro hermano, que hizo, ahora qué hará nuestro Señor Jesucristo, volver. Nuestro Señor Jesucristo volverá por su iglesia para llevarnos a las bodas del Cordero. Él no nos va a permitir a nosotros pasar por ciertas circunstancias como la gran tribulación y otras cosas que nos habla la Biblia. Entonces Él va a volver. Ya en este momento intercede, es mediador, pero en aquel momento va a volver a nosotros para librarnos de aquellas cosas que están por suceder aquí en la tierra. Entonces, como el tiempo está avanzando rápidamente, vamos a tocar otro punto con nuestro hermano Donaldo. Nuestro Señor Jesucristo vuelve. La iglesia cristiana sabe, los cristianos, que viene a levantarnos. También hay otra etapa, después de 7 años de estar en el reino de los cielos, Él volverá visiblemente. Se cumplirá lo que dice en Apocalipsis 1:7 u 8, que dice todo ojo le verá. En ese todo ojo le verá, dice que la bestia, en Apocalipsis 19, verso 16 al 19, dice que la bestia, el anticristo, se va a unir con los presidentes de la tierra para combatir al que viene. Ellos lo van a ver por el satélite, se van a ver, y la humanidad va a querer destronar al que viene a reinar aquí a la tierra. Se habla del reino de Dios, precisamente, después de que la iglesia esté en el cielo 7 años, volverá a bajar. Jesucristo apresará al falso profeta, al anticristo, los lanzará al lago de fuego, dice la Escritura. Y en Apocalipsis 20 nos enseña algo maravilloso, que los países, nuestro país Colombia lo anhela, pero ha sido difícil porque los hombres mienten. Jesucristo le demostrará a la humanidad la paz verdadera. Apocalipsis 20 dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Satanás será atado por 1000 años, todavía no ha sido atado. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, dice San Juan, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí lo aclara: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Qué hará el Señor Jesucristo? Quiera la humanidad o no lo quiera, va a reinar sobre esta tierra un día. 1000 años va a reinar sobre Jerusalén. 1000 años habrá paz. 1000 años no habrá guerra. 1000 años no habrá un muerto. 1000 años todo ojo lo verá. Todo mundo conocerá al Señor y se cumplirá la profecía. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Es precisamente en ese momento porque Satanás, los demonios, todos están atados, todos están encerrados. Entonces algo que el Señor hará es que Él reinará 1000 años. Pero después de 1000 años, sigue usted leyendo el pasaje, soltará a Satanás y le permitirá, en el libre albedrío que el Señor da, que la gente escoja, después de 1000 años de beneficios, después de 1000 años de bendiciones, después de 1000 años de provisiones, permitirá que la humanidad escoja con quién se queda, si con Satanás o con él. Y lamentablemente la gente seguirá a Satanás como la arena del mar. Y harán una rebelión contra el Señor, y después de esa rebelión, Satanás será lanzado al lago de fuego, y vendrá un juicio que nuestro hermano Ángelo leerá, que es cuando Jesús dejará de ser abogado actualmente y se convertirá en juez, juzgará a los malvados. Ya no será ese abogado manso, ese cordero, sino ese juez, que Dios, dice en San Juan 5:22, todo el juicio le dio al Hijo. Él por eso va a juzgar a la humanidad. Y como algunos rezan un credo de un antiguo libro llamado la DH, que dice: Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quién lo juzgará? Ningún otro santo, sino Jesucristo. Nuestro hermano Ángelo mira la cita bíblica. Amén. Entonces, habla de esto. Vamos a hablar de que juzgará a los malvados. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 20, para que nos acompañe, versículo 11, donde vamos a encontrar esa parte de juzgar a los malvados. Y dice lo siguiente: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él,
y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aquí la palabra nos está mostrando el juicio de los malvados. La pregunta sería, ¿quiénes van a ser juzgados? Allí nos dice Apocalipsis 21:8 para que veamos una pequeña lista de algunos de los que van a ser juzgados. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El Señor vendrá a juzgar a todas estas personas que nos menciona el último texto que mencioné y hará un juicio y nos muestra que tanto la muerte, el mar, el Hades, todos entregarán a aquellas personas que están allí, sus muertos, para que todos sean juzgados, para dar fin a todo lo que es la vida aquí en la tierra, para ya finalizar. Y serán juzgados, dice, por todo lo que estaba escrito en los libros. Todo lo que usted hace, todo lo que yo hago, está registrado en los libros en el cielo, sea bueno o sea malo. Lo que usted está haciendo va a ser tenido en cuenta para el juicio que se va a realizar. Y el único que puede interceder, como ya lo habíamos hablado antes, es nuestro Señor Jesucristo, para que no sea necesario estar en este juicio, que es un juicio para condenación. Allí estarán todos aquellos los que no quisieron aceptar al Señor Jesucristo, los que no quisieron hacer las cosas bien, los cobardes, los fornicarios, idólatras, mentirosos, homicidas, hechiceros y demás pecados que la Biblia menciona. Estarán aquellas personas que practicaron eso para llegar a ese juicio que el Señor va a realizar con la humanidad, como está escrito aquí en su palabra. Sí, muy bien, hermano Ángelo. Estas son algunas cosas de las que hará el Señor. Pero hay una profecía bíblica que dice en Hechos 2:36 y en el Salmo 110. En el Salmo 110, verso 1 dice, dijo Jehová mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pedro se lo predicó en el día de Pentecostés a las personas que se convirtieron y él les dice en el verso 35, David no subió a los cielos, pero él recibió una revelación, David. Pero David dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esa profecía no se ha cumplido. Cuando Cristo reine los 1000 años, se cumplirá en su totalidad que todos los enemigos serán puestos bajo sus pies, cuando juzgue a los malvados. ¿Y qué hará después? Nuestro Señor Jesucristo ya tiene el reino, ya tiene todo, ya limpió la tierra, ya los malvados fueron lanzados al lago de fuego. ¿Qué pasará después? Como un último punto que tenemos, ¿qué hará el Señor? Que estamos viendo el tema, ¿qué hará? Él entregará el reino al Padre Celestial. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Pero la Biblia dice que Él, en su humildad, le entregará ese reino. Y lo corroboramos en 1 Corintios capítulo 15, verso 24. Para ir finalizando, dice, si usted tiene su Biblia allí, lea conmigo, 1 Corintios capítulo 15, verso 24. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, dice que cuando entregue el reino al Dios y Padre, Él le entregará el reino al Padre. Todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ya leyó el hermano Ángelo que la muerte fue lanzada al lago de fuego. Entonces, después de eso, que la muerte son juzgados, viene este paso. Dice San Pablo, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Debajo de los pies de quién? De Cristo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, a Jesucristo, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, le sujetaron todas las cosas, pero el que le sujetó las cosas a Él se exceptúa, Él no se le sujeta a Él. Y por eso dice en el verso 28, pero luego de que todas las cosas le estén sujetas a Jesucristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo. ¿Sí ve, estimado amigo y hermano? La sencillez del Señor, aún Él se sujetará. Y se cumplirá la profecía que dice, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Dios se revelará a la humanidad como el Dios eterno, el gran yo soy, como esos misterios que no se han conocido en totalidad. Entonces, eso es lo que Jesucristo hace. Él hizo y hará. Qué bueno tener a Jesucristo en el corazón. Ya para despedir queremos hacer una oración ahorita al finalizar.
nombramos algunas personas que han pedido oración. Antes que se me olvide, quiero saludar a nuestros hermanos, los abuelitos del hermano Elías. Ellos son muy fieles, Dios les bendiga de una manera especial. También darle nuestra dirección del templo en Los Almendros, Avenida Cuarta, Manzana 10A, Lote 8, Los Almendros. Nuestro pastor José Contreras. Soy, por la gracia de Dios, el líder de jóvenes de aquel lugar. Le colaboró a nuestro pastor con otros hermanos. Si usted, estimado joven y amigo, desea ir con nosotros, joven, acompañarnos, lo invito. Nuestro número de WhatsApp para mensajes o cualquier solicitud, 316-493-5775. 316-493-5775. Si usted dice, me faltó entender algo del tema de la enseñanza por la escasez de tiempo, me puede llamar, me puede escribir y con mucho gusto nosotros le podemos ayudar en lo que esté a nuestro alcance. Quiero despedirme y dejar con todos nosotros a nuestro hermano Ángelo para que él dirija una oración final por las vidas, por los que deseen aceptar a Cristo y para que Dios se glorifique cada día más en todos nosotros. Muchas gracias por ustedes atendernos en este precioso día. Amén. Entonces ya finalizamos este tema. Ya saben, si necesitan que se les oriente un poco más, usted puede comunicarse con nuestro hermano o al WhatsApp que hemos mencionado también, 312-509-6191, y es un honor y un placer poder orientar a todos aquellos que necesiten entender un poco más de la palabra del Señor. Vamos a orar por las peticiones y quisiera leer un mensaje que nos han enviado vía Facebook, que nos envía nuestra hermana Marger Morales. Ella nos envió el día de anoche un mensaje por Facebook desde la ciudad de Cali, que dice lo siguiente: hermanos, Dios les bendiga, les pido el favor de ayudarme en oración por mi bebé que nació prematuro y está en cuidados intensivos en la clínica. Nos dice, gracias hermanos, yo sé que Dios, que un pueblo unido, Dios lo escucha, que Dios me los bendiga. Ya nos escribe de la ciudad de Cali, pues no nos puede ver aquí en vivo y en directo por la señal de Cúcuta TV, pero nos sigue a través del canal de YouTube y a través de la página de Facebook Palabra de Vida Sembrando la Buena Semilla. Y estaremos orando también por cualquier situación que pueda estar pasando ustedes en este momento y que Dios sea glorificándose. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta preciosa mañana, Señor, nos presentamos delante de ti, agradecidos por este programa que nos has permitido realizar, llevar este mensaje de la palabra que las vidas estaban necesitando. Te presento a nuestra hermana Marger Morales, Señor, allí en la ciudad de Cali, que nos ha escrito a través de la página de Facebook, Señor, que nos menciona que ha nacido su bebé de manera prematura. Dios mío, tú conoces el caso, la situación, la circunstancia que pueda estar pasando con este bebé. Dios mío, ella pide que tú le ayudes, pide que te glorifiques, Señor. Haz para la gloria de tu nombre un milagro en esa vida, Señor, para que se pueda testificar en aquel lugar las grandes cosas que tú haces con tus hijos, Señor. Sabemos que tú puedes obrar y sabemos que harás la obra en la vida de aquella mujer, Dios mío, en ese bebé que necesita que tú obres, Dios mío. Ayúdale a ella, ayúdale a cada uno de los televidentes que está en este momento, Dios mío, viéndonos en vivo, que seas tú bendiciéndoles, ayudándoles en las circunstancias por las cuales puedan estar pasando. Bendice este canal Cúcuta TV, bendice a todos aquellos que trabajan y hacen, Dios mío, la labor para que estos programas puedan salir en vivo, Señor, y que seas tú ayudando a aquellas personas, Señor, que necesitan de tu presencia. Toca el corazón de ellos y dales el regalo más grande y la bendición más grande, que es la salvación de sus almas y el perdón de pecados. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Finalizamos entonces este programa. Saludamos a nuestro hermano Hernando, su familia, a nuestra hermana Esperanza y a nuestro hermano Joan y su familia. Aquí a Anderson Cárdenas, que está en la parte de las cámaras, atento, a Geraldine y a todos los que están allí detrás de ese televisor constantemente viendo este programa. Nos vemos el martes y no se lo olvide, lunes a viernes, 11 a 12, estamos aquí con este programa Palabra de Vida, Sembrando la Buena Semilla. Dios me le bendiga, hermano Donaldo, y Dios le bendiga a todos ustedes.